secuestró al propio familiar para luego sacarle plata. Entonces todo eso crea un espíritu de tormento. El diablo no te quiere ver feliz, el diablo busca mantenerte débil, el diablo busca mantenerte triste, el diablo debe pedirle permiso a Dios antes de atormentarte a ti. Y personas me preguntaban, Pati, pero ¿por qué el diablo me quiere atormentar? ¿Por qué? Porque tú le has abierto la puerta de tu vida, de tu alma y de tu corazón, y él tiene acceso. Es como cuando yo dejara la puerta de mi casa abierta, cualquier persona puede entrar. El diablo está esperando que tú le abras puertas. ¿Cuáles? Desobediencia, mentira, problemas, pecados, robo, muchas cosas, fornicación, adulterio. Esas son puertas que se abren por medio del pecado y él entra. Pero él no entra solo, él entra con los demonios, que son como los soldados del diablo. Los demonios son los soldados del diablo. ¿Qué debes hacer? La Biblia dice que no omitamos que el diablo tiene unas artimañas. Vayamos a Hebreos 6. En Hebreos 6, gracias Espíritu Santo, Hebreos 6. Hebreos 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 6. Por eso, sigamos aprendiendo. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas? La fe, la esperanza, el amor, y sigamos más a fondo la palabra de Dios para ser más maduros. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así lo quiere o lo permite. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios, que es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido al Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a él. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas, no sirve para nada y Dios lo maldice y al final se le prende fuego. Es decir, que cuando una persona confía en Dios y luego volvió al pecado, deja de ser una persona, en alguna manera se vuelve como una tierra infértil que no sirve para nada, dice la palabra de Dios acá. Entonces, ¿qué debes hacer contra ese espíritu de tormento o cómo lo cancelas? Cancele esa influencia, enfréntalo, prohíbele operar en tu vida. ¿Cómo es? Cancélalo. Ya sabes que el enemigo te está atormentando por las redes, por el teléfono, por los correos. Manda gente por tu casa, por donde tú vives, a que te espíen, a que te persigan, a que de alguna manera el diablo es el que hace todo eso. Una persona espiritual no hace eso. Es decir, una persona, un hombre, una mujer de Dios no hace nada de estas cosas, pero una persona endemoniada sí lo hace. Entonces, cuando tú ves que hay personas que están siendo utilizadas por el enemigo para quitarte tu paz, para robarte tu paz, para robarte tu economía, enfréntalo. ¿Cómo? Ya sabes cómo es que el enemigo está operando en tu vida y en tu familia o en algún pariente de tu familia. Entonces tú tienes que saber cuál es la estrategia del enemigo para tú enfrentarlo. Nosotros no peleamos contra las personas, nosotros peleamos contra los demonios que las personas tienen dentro de sus corazones y dentro de sus vidas y sus cuerpos.
prohíbale operar. Nosotros tenemos poder en la palabra para decirle al enemigo: te prohíbo operar en mis hijos, te prohíbo operar en mi familia, te prohíbo operar en mi casa, te prohíbo operar en mi ministerio, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Porque si tú dices te prohíbo, pero no menciona el nombre de Yeshua HaMashiach o del Señor Jesucristo, el diablo no te va a obedecer. Él obedece solamente el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nos pongamos la armadura, una armadura que Dios nos dejó en Hebreos 6, la armadura de Dios, acerca de cuando nosotros protegemos la cabeza con el yelmo, la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, que es nuestra confesión, cuando nosotros nos ponemos el calzado del evangelio, que es cuando predicamos la palabra de Dios. Esto que yo estoy haciendo es un ministerio. Yo predico la palabra de Dios en muchos lugares, físicamente y presencialmente, y también virtualmente. Nos ponemos el escudo para proteger nuestras emociones, y nos ponemos el cinto de la verdad para hablar siempre con la palabra de Dios la verdad. Entonces la armadura de Dios, como cuando tú ves a un guerrero que está totalmente vestido con una armadura, esa armadura es espiritual también. Esa armadura se llama la armadura de Dios, y nosotros los cristianos la tenemos que todos los días activar, porque el enemigo nos manda muchas cosas a la cabeza, a las emociones, al cuerpo y a nuestra forma de caminar. Si tenemos un ministerio, nos quiere tropezar el ministerio, hacernos caer para que nos debilitemos y no prediquemos las palabras o los mensajes que Él nos da. Por ejemplo, hoy, en este mensaje yo he escuchado ya alrededor mucho ruido que no estaba, porque antes de nosotros comenzar la grabación todo estaba tranquilo, y apenas comencé a predicar este mensaje que es de rompimiento, donde el diablo está siendo descubierto, se activaron cosas que no estaban en la atmósfera, como ruidos, música que tú puedes escuchar, porque el enemigo se incomoda y utiliza a las personas que quizás no saben que yo estoy hablando este mensaje, pero los demonios sí lo saben y las activan para que ellas hagan ruido, para que griten, para que pongan música, para distraer. Por eso esto que yo estoy hablando, tú lo puedes ver en algunas de mis conferencias, de mis predicaciones, que se activan muchos ruidos, porque el enemigo se incomoda con las palabras que Dios me da, que son de rompimiento, que son la verdad y que exponen las obras de oscuridad del enemigo, y el enemigo se incomoda y utiliza muchos medios, animales, personas, ruidos para incomodarse. Él se incomoda y usa ruidos para de alguna manera protestar de que lo que yo estoy diciendo no le gusta. Voy finalizando. Prohíbele operar en tu vida, en tu territorio, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus parientes. Tú le prohíbes. Por ejemplo, el diablo no puede entrar a mi casa donde yo vivo, porque está prohibida la entrada del enemigo ahí. Pero obvio, si yo abro una puerta al pecado, ya yo le di permiso a que él, por medio del pecado que yo cometa, él entra, porque cuando hay pecado, él tiene entrada a la vida de los demás. Cuando no hay pecado, cuando tú estás viviendo en pureza sexual, cuando tú estás viviendo en paz contigo mismo y con Dios, el enemigo ya no te puede tocar. Él trata de mandarte cosas a través de personas que te incomoden, situaciones, aún utilizar a tus propios hijos para que te quiten la paz. Se llaman artimañas, se llaman trampas del enemigo, pero que cuando tú ya las conoces, tú dices, el enemigo está utilizando a mis hijos, o a los que tienen muchos hijos o pocos hijos, y el enemigo, como la historia que te conté, el enemigo estaba utilizando a ese joven en esa familia para atormentar a toda esa familia. Ese joven que se mantenía encerrado en un cuarto estaba siendo utilizado para quitarle la paz y el gozo a esa familia. ¿Pero por qué? Porque la mujer, la mamá de ese hijo, había practicado la santería, y el enemigo se le vino en retaliación contra su propio hijo. Por eso dice la Biblia, la maldición no viene sin causa. Es decir, si algo te está pasando a ti en tu salud, en tu vida personal, que tú ves que muchas cosas te ocurren, que muchas cosas se activan, es porque tú le has dado permiso al enemigo que active esas cosas en ti. ¿Por qué? Porque él no puede hacer nada si no es porque Dios le da el permiso de hacerlas. Recordemos la historia de Job. Job era un siervo, un hombre de Dios. Job era un hombre íntegro, que se guardaba y amaba de verdad, de corazón a Dios, no de palabras, sino de verdad. Pero el diablo dijo, ay, pero mírese cómo te sirve de bien, pero es porque como tú le das todo, riqueza, salud y de todo, pues claro, ¿cómo no te va a servir? Pero tócalo, déjame que yo le haga algunas pruebas, algunas trampas y le quite muchas cosas, a ver si aún así te sigue amando. Y pese a que Job
entró en un llagas, todo su cuerpo se volvió putrefacto, los hijos murieron, la esposa lo dejó, lo maldecía. Además, Job seguía amando a Dios. Léete Job, el libro de Job. ¿Qué significa? Que aunque vengan las pruebas, los ataques, que el enemigo nos quite cosas económicas o materiales, seguimos amando a Dios. Porque sabemos que todo lo que está aquí en la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Entonces, cuando nosotros somos más inteligentes, porque el diablo no es inteligente, el diablo, todas las estrategias que usa son las mismas. Y simplemente entonces Job, aunque fue tentado a maldecir a Dios, él dijo: Dios me dio las cosas, Dios también me las quitó. Pero vemos que luego de que Job fue puesto a prueba y no maldijo a Dios a pesar de las pruebas tan duras, Dios le dio mejores cosas, más abundantes, mejores hijos, le dio todo mejor. ¿Por qué? Porque aparentemente le quitó todo y lo dejó sin nada, pero luego le volvió a dar 2 y 3 veces mejor lo que aparentemente le había quitado Dios. Dios no nos hace daño, sino que simplemente el enemigo siempre nos está acusando ante el Padre Eterno, y él constantemente está queriendo ver debilitado al pueblo de Dios. Por eso es que tú ves que muchos cristianos han caído. ¿Pero por qué? Porque tenían puertas abiertas, pecados sin confesar, pecados ocultos, estaban practicando pecado aún siendo cristianos, y el enemigo simplemente los debilitó hasta que los destruyó, les destruyó su vida cristiana. Así que, amigos, vamos a ver. Descúbralo públicamente, no lo oculte. Recuerde que el diablo busca oponerse y esclavizarnos. Si tú ves que un espíritu de tormento está en tu familia, descúbrelo, es decir, enfréntelo, expóngalo, no lo oculte. Enfrentarlo es cuando esta mujer me comentó que es que el hijo de ella estaba enfermo porque ella había practicado mucho la santería, y el enemigo, cuando ella se quiso retirar de la santería, del ocultismo, el enemigo se le vino en contra y utilizó a su propio hijo para atormentar a esa familia. ¿Me comprendes? Por eso es tan serio cuando una persona utiliza magia, trucos, parapsicología, metafísica, ocultismo, nueva era, hechicería, santería, satanismo, y la gente juega con todo eso y piensa que el diablo nunca se les va a venir en contra. Pero el día que esa persona se quiera retirar de ese mundo y servirle a Dios, el enemigo, como no quiere perder esclavos ni seguidores, entonces se le va a volver en contra a esa persona que antes lo servía, y va a utilizar a esa persona y se va a ir en contra de la familia y contra todo lo que esa persona y la familia tiene, y va a venir una retaliación, que es cuando viene una venganza del diablo o del enemigo contra esa persona que se apartó. Por eso es que los que son de santería, brujería, hechicería, todos esos que le han servido grandemente, o sea, hace muchos años, o le han servido casi toda la vida al diablo, haciendo las cosas malas, ellos es muy difícil que salgan de ahí, no porque Dios no los pueda liberar, simplemente porque están muy atados. Y para que una persona verdaderamente renuncie al mundo del ocultismo, tiene que pasar muchos años de descontaminación. Eso no es que terminó, hizo la oración de fe y ya se paró en el púlpito a predicar, como está pasando en el mundo entero, que estamos viendo a los satanistas, a los hechiceros, a los santeros y a las brujas en los púlpitos predicando, y tú las ves y los ves a ellos, y son santeros, brujos, hechiceros, magos, que están utilizando el púlpito para contaminar todo el pueblo de Dios y volverlos brujos, hechiceros y magos como ellos son, porque ellos no renuncian verdaderamente a ese mundo. Ellos están, por eso el Señor dice que en el pueblo de Dios habían cizaña y trigo, y también una parte de la Biblia dice que falsos hermanos en la iglesia cristiana. Entonces yo he visto en las redes sociales que a mí la verdad hay cosas que son muy feas en el Facebook que a veces publican, pero está lleno eso así de hechiceros, de santeros, de brujos, de satanistas, que dicen ellos que son cristianos y no lo son. ¿Por qué? Porque ellos siguen en el mundo de la santería, de la brujería, pero están utilizando la Biblia para poder engañar al pueblo de Dios, y a los que verdaderamente están caminando con Dios los envuelven en ese mundo y los vuelven personas contaminadas con las prácticas de ellos. Y eso está así, lleno, en este momento. Entonces, clases de tormento. Hijos metidos en las drogas. Hijos, hijas tomando
fármacos o pastillas psiquiátricas. Otra historia de la vida real. Una mujer tenía mucho dinero. Era una mujer con una mansión hermosa, pero tenía unos hijos, o tiene unos hijos, y todos los hijos que ella tiene, todos han tenido que ir al psiquiatra y todos están medicados con fármacos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque ella, para lograr tener todos esos millones y esas mansiones y esos carros, ella tuvo que haber hecho mucha brujería y mucha santería, haber hecho muchos pactos con el diablo para tener toda esa cantidad de cosas que ella tiene económicas. Y sobre quién recayó la maldición de las prácticas de esa mamá, sobre los hijos. Todos los hijos están endemoniados con fármacos psiquiátricos o están enfermos psicológicamente. Porque el diablo, la primera cosa que ataca es la mente. Te pido por favor que me colabores con el instrumental. Esta es la segunda parte de nuestro tema acerca de cómo desactivar el espíritu de tormento. Entonces, clases de tormento: hijos metidos en problemas psiquiátricos o casas de reposo o de rehabilitación. Hijos jóvenes están en esas casas, en esos lugares psiquiátricos. ¿Por qué? Porque aunque los papás tuvieron o tienen el dinero, como hicieron malas cosas para obtener ese dinero y esas riquezas, todas las cosas malas que hicieron los padres recayeron sobre los hijos. Por eso la palabra de Dios dice que las maldiciones de los padres caen sobre los hijos. También no dejan vivir en paz a sus padres, porque saben que un hijo está en el psiquiátrico, en el manicomio, está tomando drogas psiquiátricas o está de alguna manera medicado, o que el hijo le dan crisis demoníacas, o que el hijo está metido en drogas o en una pandilla, o es delincuente, o está en la cárcel, o bueno, el diablo utiliza a estas personas, a estos hijos, a estos descontrolados, para poner tormento sobre la familia entera. Hijos en las pandillas, hijos en las drogas, hijos en el satanismo, hijos en el homosexualismo, hijos, mujeres en el lesbianismo, las mujeres en el lesbianismo. ¿Quiénes sufren? Los padres, la familia entera, porque toda la familia sufre. Al ver a un pariente que está en una condición, toda la familia sufre, aunque sean lejanos parientes, cercanos parientes. ¿Por qué sufren? Por tener la misma sangre. Así que esta es la manera en que el diablo está utilizando a las personas para atormentar. Entonces utiliza personas, utiliza situaciones, utiliza lugares, casas pueden estar totalmente siendo atormentadas con cosas espirituales. Por ejemplo, fracasos financieros que atormentan a la familia, digamos enfermedades de cáncer, digamos robos continuos a la familia, digamos enemigos, amistades que se vuelven enemigas, o vecinos que son digamos como una molestia, digamos también personas que no se pueden levantar de una condición porque están siendo atormentadas, y sobre todo mayormente el enemigo atormenta mucho la mente. La mente le envía muchos dardos, le envía muchos pensamientos para que la persona pierda su paz y no se concentre y que nunca logre tener el reposo. Yo te invito hoy a que leas Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y que leas que Él nos conduce a aguas de reposo. La palabra de Dios dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que, amigos y hermanos, hoy hemos hablado acerca de desactiva, elimina, cancela el espíritu de tormento. Espero que esta prédica del sábado haya sido poderosa. Yo he sentido mucho la presencia y la unción de Dios. Ha sido tanto el poder de esta palabra, de este mensaje, que se han activado muchos ruidos alrededor. Pero es para que tú entiendas, cuando tú escuches ruidos en mis prédicas es porque es el enemigo el que se incomoda de que estoy diciendo la verdad y él no quiere que la gente la escuche. Entonces tú lo que debes hacer es orar más por este ministerio, respaldarlo más. Si te ha gustado esta prédica, dale like, me gusta, compártela, suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad. Esta es la prédica del sábado de desactiva, elimina, cancela el espíritu de tormento en tu vida, en tu familia y en todo lo que está a tu alrededor. El Señor te bendiga, te guarde. Habló para ti Pati Ramos, teoterapeuta, conferencista de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, en YouTube y en Facebook. Alto Impacto Conferencias.
en Instagram Alto Impacto Conferencias y en Facebook Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y bijutería. Estamos como Mujer de Dios Vuelve a Casa en Facebook y en YouTube, y estamos también en Facebook como Ezequiel Creatividad UNBJ TV, Manualidades y Belleza, y en Facebook Predicaciones Pat Ramos. Ahí nos puedes ubicar. Esas son nuestras redes actuales que nuestros ingenieros de sistemas están constantemente monitoreando, y que nosotros estamos muy bendecidos de estar con todos ustedes. Un abrazo fuerte para todos. Habló Pati Ramos desde Colombia. Shalom para todos mis amados hermanos.